Por supuesto, bienvenidos todos. Gracias, doctora, por estar presente. La doctora Ana Silvia González es bioquímica y microbióloga graduada de la Universidad del Valle de Guatemala y doctorada en virología por el Departamento de Medicina Veterinaria de la Universidad de Maryland, College Park, en Estados Unidos. Actualmente realiza un postdoctorado en el Departamento de Genética y Ciencias Genómicas de Escuela de Medicina en Camden Mount Sinai, en Nueva York. Ana Silvia ha investigado el origen y evolución de virus zoonóticos como la influencia a través de la epidemiología molecular y recientemente de SARS-CoV-2. Trabajo que llevó a la primera descripción epidemiológica de la llegada de este virus a la ciudad de Nueva York en marzo de 2020. En colaboración con otros investigadores del Hospital de Mount Sinai, Ana Silvia continúa participando en varios proyectos de investigación relacionados a SARS-CoV-2 y COVID-19, con el objetivo de entender su evolución y sus interacciones en los tejidos y huéspedes que infectan. Bienvenida, doctora, el tiempo es todo suyo. Muchas gracias. Gracias a los organizadores por la invitación. Bueno, yo quiero nada más hacer énfasis, ¿verdad?, en cómo una de las herramientas de la biotecnología, lo que es la secuenciación genética y todo el campo de la genómica, cómo nos ha ayudado a enfrentar esta pandemia. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, como les decía, ¿verdad? Desde ahora, actualmente estamos en lo que se considera la era de la genómica, ¿verdad? Luego del auge de la biología molecular, ¿verdad? Que parte desde el descubrimiento del ADN, cómo el ADN codifica para las proteínas, etcétera, y todas las técnicas que surgieron a partir de esto. Una de ellas, ¿verdad?, fue la capacidad de poder hacer secuenciación genética. Y con esto también ayudó también a caracterizar, ¿verdad?, no solo el genoma humano, sino también el genoma de muchos organismos. Y entre estos, ¿verdad?, están los virus también. Entonces, realmente la actual pandemia no es la única que hemos experimentado en las últimas décadas, y mucho menos en la era de la biología molecular. Si regresamos un poco en el tiempo, ¿verdad? Desde el 2003 tuvimos a SARS coronavirus 1, que ahora lo reclasificaron, el más cercano al SARS coronavirus 2. También tuvimos la pandemia de 2009 de influenza H1N1, chikungunya, Ebola, Zika. Durante todos estos eventos se ha utilizado las técnicas de la biología molecular y específicamente la secuenciación genética para rastrear el virus, conocer más su origen y entender, ¿verdad?, cómo es que estas enfermedades emergen en la naturaleza. Sin embargo, aún no se ha adoptado el uso de estas herramientas ampliamente, por ejemplo, en los centros de salud o como una herramienta epidemiológica de por sí. Sin embargo, hemos visto el valor que esto puede tener en un escenario como el actual. Siguiente, por favor. Algo que ha facilitado su rápida adaptación de todas estas técnicas es que, bueno, con todas las aplicaciones, el potencial que estas técnicas tienen, pues esto ha acelerado también el desarrollo de nuevas tecnologías, ¿verdad? Y con eso también ha abaratado su costo. Entonces, en la izquierda ustedes pueden ver el panel, ¿verdad?, de todas las tecnologías que han surgido a partir, digamos, de la secuenciación clásica de Sanger, ¿verdad?, que es bastante laboriosa, bastante costosa en comparación a las nuevas tecnologías de nueva generación o de última generación que permiten un secuenciamiento a gran escala.
Y dentro de estas, pues ahora estamos viendo las de segunda generación, ¿verdad? Que ya utilizan otras estrategias bioquímicas para hacer este proceso mucho más fácil. Y una de tal vez de las más accesibles y un poco más innovadoras, por ejemplo, son son los secuenciadores portátiles, como lo es el Oxford Nanopore, el Minion, ¿verdad? Que es un dispositivo un poco más pequeño que un teléfono celular y que puede ser utilizado para secuenciar genomas casi en tiempo real, ¿verdad? Entonces podemos pensar en un escenario en el que estos secuenciadores se llevan al campo cuando se hacen estudios, ¿verdad? Epidemiológicos, donde hay un brote, ya sea en animales o, por ejemplo, donde puede haber tal vez contacto con pacientes que tengan, en este caso, SARS, que tengan COVID-19. Entonces se puede hacer un rastreo un poco más en tiempo real. Y más adelante les voy a explicar por qué es importante no solo quedarse con el resultado positivo de la prueba de PCR, ¿verdad? Sino también tomar en cuenta, ¿verdad?, la composición genética del virus. Pues al mismo tiempo, ¿verdad?, en la gráfica de la derecha, ustedes pueden observar, ¿verdad?, cómo el costo por megabase, ¿verdad?, ha disminuido bastante desde que estas técnicas fueron introducidas. Siguiente, por favor. Entonces, algo que quiero enfatizar es que y que creo que ya fue mencionado esta mañana en una de las charlas anteriores, es que sin la metagenómica, en este caso el descubrimiento de SARS-CoV-2 habría tomado meses. Entonces, ¿qué es la metagenómica? En la metagenómica estamos hablando de que estamos secuenciando todas las especies de ARN, en este caso, que estaban contenidas en la muestra, ¿verdad? Porque pues los doctores no sabían de qué se trataban estos casos de neumonía, ninguna de las pruebas a patógenos conocidos salía positiva y los pacientes tampoco estaban respondiendo a terapias que generalmente se usan para patógenos virales o bacterianos respiratorios. Entonces fue ahí donde ya se empezó a sospechar de un nuevo agente y con las técnicas de la metagenómica, ¿verdad?, en donde se extraen todas estas especies de ARN, es que se pudo secuenciar por primera vez el genoma de SARS-CoV-2. Ahora esto se hizo en cuestión de semanas, algo que es bastante rápido porque si estamos hablando de caracterizar un nuevo virus, pues tomaría más tiempo. Primero tenemos que ver si se puede aislar en el laboratorio y hay que hacer una serie de validaciones y confirmaciones, ¿verdad?, por técnicas de virología clásica antes de poder confirmar que se trata de un nuevo virus. Y a veces la morfología no necesariamente nos indica que es un nuevo virus, porque morfológicamente este virus se ve muy similar a otros coronavirus. Sin embargo, es el genoma, ¿verdad?, el que marca la diferencia aquí, que nos dice, sí, se trata de un nuevo virus. Entonces, pues ya solo contar con la secuencia de este virus tan temprano, desde que emergió, pues nos dio una gran ventaja para poder desarrollar ensayos de diagnóstico y prepararnos al resto del mundo, ¿verdad?, para la llegada del SARS-CoV-2. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, como saben, luego de hacerla, tal vez voy a irme un poco más rápido en estas diapositivas para ganar un poco de tiempo. Pero bueno, como saben, y como ya escucharon anteriormente, ¿verdad?, el nuevo coronavirus pues fue clasificado como tal, como SARS-CoV-2, por su similitud genética con SARS-CoV-1. Y todo esto a partir de saber su secuencia. Siguiente, por favor. Entonces, al saber que se trata de un coronavirus, ¿verdad?, pues ya sabemos cuál es la composición genética de este virus, ¿verdad?, qué proteínas expresa.
Y entonces nos podemos valer de todo ese conocimiento que había de otros coronavirus para entender un poco mejor con qué agente estamos luchando en esta pandemia. ¿Verdad? Entonces sabemos que se trata de un virus de ARN de simple hebra positiva, es un virus envuelto con un genoma de 30.000 pares de bases, que para un virus de ARN es un genoma, se puede decir, es grande, ya que los otros virus de ARN tienden a tener genomas relativamente pequeños, comparados con virus de ADN, el genoma de 30 kilobases aún es relativamente pequeño. Pero también nos da una gran ventaja porque, bueno, al momento de secuenciar genomas virales, ya que estos no son tan grandes, pues el costo por genoma tampoco es tan elevado. Siguiente, por favor. Entonces, ¿verdad? Al saber que se trata de un coronavirus, pues sabemos que, ¿verdad? Sus relaciones y también debido a las secuencias genéticas que se han recolectado por estudios de campo, pues se conoce que estos virus han emergido de hospederos o de reservorios naturales, ¿verdad? De animales silvestres. Y, ¿verdad? Para todo esto, pues no necesariamente necesitamos aislar cada uno de estos virus en el laboratorio, sino que haciendo la secuenciación genética podemos ganar todo este tipo de información. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, esto fue a modo de introducción y el día de hoy pues les quiero hablar un poco de los proyectos en los que hemos estado trabajando nosotros aquí en Mount Sinai en relación a SARS-CoV-2. Y cómo hemos tratado de utilizar la secuenciación genética para entender un poco mejor la epidemia aquí en la ciudad de Nueva York. Y asimismo, tratar de resolver algunos casos en los que se sospecha que hay transmisión entre ciertos grupos de personas, pero siempre falta tal vez una pieza para entender bien cómo fue que la transmisión ocurrió y entre cuáles individuos. Y sí, finalmente, pues voy a hablar un poco también de cómo podemos utilizar la genómica para entender un poco más la biología de este virus. Entonces, pues el trabajo que hoy les voy a presentar no hubiera sido posible sin el programa de vigilancia de patógenos respiratorios y virales que estaba ya establecido aquí en Mount Sinai, del que nosotros formamos parte, principalmente para caracterizar virus de influenza. Y bueno, otros patógenos bacterianos también, nosocomiales. Este es un gran esfuerzo coordinado, ¿verdad?, entre múltiples agentes aquí del hospital o múltiples departamentos, incluyendo pues el laboratorio de microbiología clínica y también el departamento de microbiología y nosotros que estamos en el departamento de genética y genómica. Entonces, sabiendo lo cosmopolita que es la ciudad de Nueva York, y viendo también un poco los genomas de otros años de los virus de influenza, por ejemplo, se puede inferir que la ciudad de Nueva York es como un punto de entrada para patógenos humanos, porque generalmente lo que vemos es que las cepas de influenza que circulan en Nueva York básicamente representan la diversidad que vemos en el mundo cada año, ¿verdad? Y eso es con la influenza estacional. Entonces, si se trata de un patógeno emergente, un patógeno nuevo, como fue el caso de SARS-CoV-2, ¿verdad? La ciudad de Nueva York está muy conectada, ¿verdad? Con por lo menos por 3 aeropuertos internacionales, donde hay miles de vuelos cada día. Entonces, ¿verdad? Tenemos que estar preparados también por si se diera la situación que se dio a principios de este año. Entonces, diariamente, ¿verdad? Se hace una colección de aislados virales y bacterianos de los patógenos y también en toda la red hospitalaria de Mount Sinai,
que son 8 hospitales que están repartidos, digamos, o distribuidos en diferentes puntos de la ciudad. Siguiente, por favor. Entonces, pues parte de la vigilancia molecular, ¿verdad? Es que el término de vigilancia molecular se utiliza porque la parte molecular, pues es la parte de hacer la investigación genética, ¿verdad? Y apoyar la investigación epidemiológica desde este punto de vista. Entonces, para eso, pues hacemos secuenciación, ¿verdad? Por las nuevas técnicas de última generación. Algo que montamos principalmente, como les mencioné, para los virus de influenza, ¿verdad? En donde se reciben las muestras clínicas, se hace una extracción de ARN y luego los amplicones, se hace una amplificación específica para influenza A o B y ya se hacen las librerías y se secuencia con la tecnología de Illumina, que son lecturas cortas para luego hacer un ensamblaje con programas que hemos desarrollado específicamente para ensamblar genomas de influenza. Entonces, con esta tecnología ya contábamos con esta plataforma, digamos, para rápidamente poder adaptar estos ensayos para poder detectar SARS coronavirus 2. Algo que también nos dio un poco la ventaja para estar preparados cuando se reportaron los primeros casos aquí en Nueva York. Esto es lo que les mencionaba, ¿verdad? Un poco que cada año pues nosotros hacemos la vigilancia estacional y aquí les estoy mostrando, siguiente por favor, en esta diapositiva, los casos por año, ¿verdad? Que vemos de influenza A en rojo y de influenza B en azul en el panel de la izquierda. Y hasta la fecha, pues hemos secuenciado un poco más de 800 genomas de las últimas 3 estaciones de influenza. Y como pueden ver en el panel de la derecha, es lo que les decía, donde hemos visto que los virus de influenza, generalmente cuando los ponemos en el árbol filogenético, ¿verdad? En donde establecemos las relaciones de los virus que nosotros secuenciamos con otros virus que circulan en el mundo, pues vemos que realmente hay representación, ¿verdad? Global aquí en Nueva York de toda esa diversidad de virus de influenza estacional. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo adaptamos nuestra estrategia para amplificar el genoma de SARS-CoV-2 a partir de muestras clínicas? Pues utilizamos un protocolo, ¿verdad? Tampoco partimos de cero, sino que utilizamos un protocolo que ha sido desarrollado para estos genomas que son más largos. La ventaja con el virus de influenza es que es un genoma segmentado, entonces eso nos permite amplificar cada gen, ¿verdad? Con primers específicos y los amplicones no son tan grandes. Entonces es muy fácil, por así decirlo, lograr amplificar estos genomas. Ahora, el reto con el virus de SARS-CoV-2 es que sería muy difícil amplificar un fragmento de 30,000 pares de bases, ¿verdad? Para los que tengan experiencia con PCR, ¿verdad? No es algo que se maneje tan fácilmente. Entonces, lo que hacemos aquí es amplificarlo por partes, ¿verdad? Entonces, hacemos 4 PCRs con 2 sets de primers que están solapados, ¿verdad? Para poder tener cobertura a lo largo de todo el genoma. Entonces, pues diseñamos estos primers también a partir de la... a partir de la secuencia, ¿verdad? Que fue compartida por los investigadores que secuenciaron este genoma al principio. Entonces, siguiente, por favor. Pues nosotros hicimos la validación de nuestros ensayos y pues logramos, ¿verdad? Tener cobertura a lo largo de todo el genoma. Siguiente, por favor. Y bueno, también quiero hacer la observación de que realmente no de cada muestra positiva se logra hacer una secuenciación exitosa, es decir, no podemos obtener un genoma completo de cada muestra positiva, porque esto depende también de cuánto material tengamos para hacer esta amplificación y
y estos ensayos. Entonces, a veces contamos, por ejemplo, cuando hay una carga viral más alta, pues es más probable, ¿verdad? Con un valor de CT del PCR por debajo de 32, más o menos, es donde tenemos más éxito para secuenciar estos genomas. Ahora, para las muestras que tienen un valor más alto, ¿verdad? Donde los pacientes tal vez tienen una carga viral más baja o que por algún motivo técnico el hisopado no se tomó correctamente y entonces hay menor disponibilidad del material, entonces es más difícil recuperar estos genomas completos. Aún así, logramos secuenciar genomas parciales, pero pues estos no nos dan tanta información, ¿verdad? Como tener el genoma entero al momento de hacer comparaciones con otros genomas que están disponibles, etcétera. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, para ir avanzando un poco más rápido, pues esto es algo que he presentado antes, ¿verdad? De cómo fue, bueno, nosotros recibimos la primera confirmación del caso aquí en Nueva York y de hecho fue aquí en Mount Sinai el 29 de febrero. Y pocos días después de que se confirmara este caso, nosotros recibimos la muestra para poder hacer la secuenciación de ese genoma. También la semana siguiente, el 4 de marzo, fue donde también reportaron ya el caso de probable transmisión comunitaria, porque el primer caso estaba documentado que había habido viaje a una región con alto riesgo de exposición a coronavirus, mientras que el segundo caso fue de alguien que no tenía ninguna conexión ni por viaje ni por exposición a otros pacientes con coronavirus y que resultó positivo. Entonces ahí fue donde ya empezamos a sospechar que había transmisión en la comunidad, ¿verdad? Que había sido no detectada con anterioridad. Disculpe, Sí. doctora. Sí. Disculpe por los inconvenientes y por logística. No podemos Sí. dar todo el tiempo de la charla, entonces solo para decirle que nos quedan 5 minutos. Ok, gracias. Entonces, podemos pasar a la diapositiva, a la siguiente diapositiva. Gracias. Sí, entonces, bueno, nada más. Siguiente, por favor. Ok. Bueno, entonces aquí es donde los genomas, ¿verdad? Cuando vimos toda la transmisión de los primeros pacientes, luego logramos muestrear a 84 pacientes y hacer la secuenciación de estos genomas y entonces fue donde detectamos que había una gran diversidad de genética entre los virus de SARS-CoV-2 aquí en la ciudad y que estos tenían orígenes en varios lugares, pero principalmente que las introducciones aquí en Nueva York habían llegado desde Europa. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, bueno, tal vez para enfatizar aquí, ¿verdad? Aparte de los hallazgos, creo que el valor de esta investigación es que nos ha permitido, ¿verdad?, fortalecer el flujo de trabajo que tenemos ahora para hacer la secuenciación viral, no solo de SARS-CoV-2, sino también de otros patógenos, ¿verdad?, si hay emergencias más adelante. Entonces, pues esto consiste, ¿verdad?, no solo de colectar los datos de secuenciación y los datos clínicos, sino que también tener bases de datos en la que confiables y seguras, en donde podamos hacer todo este almacenamiento que después nos permite hacer el tipo de análisis dependiendo de qué es lo que queremos observar. Entonces, ahora más adelante o más recientemente, hemos estado utilizando este sistema no solo para entender la epidemiología en la ciudad, sino también para hacer rastreo de contactos, por ejemplo. Entonces, cuando tenemos a dos personas que son positivas para el virus, no sabemos si una persona contagió a la otra, ¿verdad? La única manera de saber, pues, por supuesto, puede haber evidencia epidemiológica muy fuerte que indica que sí, una persona contagió a la otra, pero si se trata de una situación en donde hay más gente involucrada, por ejemplo, ya sea en el lugar de trabajo, en un restaurante
o en universidades, ¿verdad? Entonces ahí es más difícil hacer ese rastreo de contactos. Y entonces es ahí donde la vigilancia epidemiológica, ¿verdad? Viene a ayudarnos a terminar de atar esos cabos, ¿verdad? Y hacer la conexión directa entre un caso y otro, porque entonces, ¿verdad? Si vemos que los genomas virales de 2 pacientes son idénticos, entonces ya podemos hacer ese vínculo y, ¿verdad? Generalmente logramos concluir ciertas investigaciones epidemiológicas valiéndonos de la evidencia genética. Entonces, esa es una de las maneras, ¿verdad? Así muy brevemente, en cómo las técnicas de la genómica pueden apoyar en este tipo de emergencias. Y bueno, creo que esta pandemia nos ha enseñado a que mucho de este trabajo va a ser indispensable, ¿verdad? Para alcanzar, ¿verdad? La reapertura económica y de muchos países, volver a la normalidad, ¿verdad? Porque a veces necesitamos, ¿verdad? Todo este tipo de muestras y estas caracterizaciones para saber exactamente qué es lo que está pasando. Y bueno, creo que me voy a quedar ahí porque por cuestiones de tiempo. Gracias. Muchas gracias, doctora. Realmente fue un gusto escucharla de un tema que nos concierne a todos en estos tiempos. Bastante interesante saber cómo la tecnología hoy en día logró tener una información genómica mucho más rápida del virus. Agradecemos mucho todo su tiempo. Le pedimos disculpas por los inconvenientes. A todos los participantes también muchas gracias por su comprensión. Si tienen alguna pregunta la pueden escribir, nosotros con mucho gusto se las contestaremos por correo. Doctora, nuevamente muchas gracias y disculpe por los inconvenientes. No sé si tiene algunas palabras de despedida. Oh, muchas gracias, gracias a los participantes y sí, pues yo también voy a estar pendiente si por cualquier pregunta que hayan, ¿verdad? Los organizadores tienen mi contacto también y voy a hacer todo lo posible por contestarlas. Gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias a todos, que tengan un buen día.